Transporte Electoral y de Participación Ciudadana fue la solicitud de referéndum ciudadano. El 3 de febrero nos informaron que se recibió en la oficina de partes y el mismo 9 de marzo también nos volvieron a comunicar que ya desecharon la solicitud, derivado del acuerdo que emitió el gobernador el 5 de marzo. Cabe precisar que también se relaciona con el tema de la tarifa del transporte público que presentaron los ciudadanos. Por otro lado, recibimos la solicitud de referéndum solicitada por el Congreso. También nos informó, nos lo derivó el Instituto Electoral, donde nos informa primero que se admitieron la solicitud de cumplir los requisitos de forma el 10 de febrero. Después nos remitieron un copia en el cual el Congreso, como promovente, cumplió con los requisitos de forma para el referéndum. Posteriormente, el 18 de febrero, remite de manera formal y oficial el referéndum y, por lo tanto, este Consejo lo radicó, es decir, lo admitió, notificó al Congreso el estatus el 25 de febrero. Otras comunicaciones que hemos recibido en cuanto a mecanismos de participación es diversos mails y comunicaciones con una de las fuentes del mecanismo de competencia Ortiz, iniciados el 7 de enero, donde nos solicita dar continuidad a las conversaciones del mecanismo, y al respecto se han tenido diversas comunicaciones para lograr tratar y considerar ciertas fechas junto con los secretarios que originalmente participaron en esta conferencia pública, el secretario de Hacienda y la secretaria de Economía. Por último, se recibió para conocimiento un escrito por parte del ciudadano dirigido al Congreso en el que le requiere, le pregunta cuál es el estatus procesal de una iniciativa ciudadana que remitió el Consejo en el año 2022 relativa a una ley de protección de maternidad y nos remite copia. Es cuanto con las comunicaciones que recibimos, la atención que se les dio a cada uno de ellos. No sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto. Pasamos al siguiente. Nos está preguntando. No, me preguntan, ¿qué es el conocimiento? Perfecto. El diputado Barrera. Gracias. Adelante. Diputado, ¿quería hacer alguna intervención? Perdimos la conexión.
No, está ni apagado el video. Clau, aquí está conectado el veterano. Ah, súper. Ah, está apagado el video. Ah, sí. Hola, ¿me escuchan? Los que están en línea. Escuchamos. Gracias. En razón del tiempo, en lo que logramos reactivar la pantalla, si me hacen el favor de pasarles la presentación en el grupo a los integrantes. ¿Sí? Bueno, estábamos con las comunicaciones. Diputado Barragán, me parece que quería hacer alguna intervención, ¿es correcto? Gracias, Claudia. Los saludo a todos con mucho gusto. En realidad quería decir que no escuchaba con mucha claridad el desarrollo de la sesión. Se estaba entrecortando mucho, pero creo que con el micrófono creo que voy a empezar a escuchar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. El punto que acabo de concluir es en relación a las comunicaciones recibidas, que es lo mismo que comentamos en la reunión anterior, el estatus de los procedimientos, tanto de los que están en el IEPC, que se desecharon, como dos comunicaciones del Congreso, una en donde nos exhorta a volver a evaluar la resolución relativa a la línea 5, y el otro es la reunión interinstitucional que pidieron algunas de las diputadas con los integrantes del Consejo, la cual también se respondió en los términos acordados en la última sesión. Se suma un punto que no habíamos tocado en la reunión anterior, en la reunión de trabajo que tuvimos, y que es relativa a una copia que nos remite la ciudadana que presentó en el año 2022 una iniciativa de ley para la protección de maternidad y se derivó al Congreso. Entendemos que está en el Congreso. Sin embargo, pide información al Congreso y nos manda una copia en donde le pide al Congreso cuál es el estatus de esa iniciativa que pues ya hace algunos años. ¿Hay alguna pregunta respecto a este punto? ¿Comentario? No. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Desde la presidencia deseamos conocer y agradecer que de manera oportuna y se recibirá, lo cual permite a este consejo contar con los elementos necesarios para analizar los hechos y actuar con oportunidad en favor del fortalecimiento de la democracia. Como siguiente punto del orden del día, se pone en la mesa el análisis del mecanismo de participación con número de expediente CPCPG MPC 01 REFR 2026. Solicitud de referéndum promovida por el Congreso del Estado para, en su caso, la determinación del sentido de resolución. Para ello, le cedo el uso de la voz a la secretaria. Muchas gracias, presidente. Bueno, a continuación voy a presentar algunos puntos claves respecto al análisis del mecanismo de participación que ya mencionó el presidente, mismo documento que fue compartido a todos ustedes de manera electrónica en días pasados, y recibimos algunas retroalimentaciones de manera verbal y por correo electrónico por parte de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, entre otros. Entonces, comentar, si le podemos pasar a la lámina. Muchas gracias, Raúl. Bueno, voy a dar un poco el contexto en razón de las invitadas. Se apagó el micrófono. A iniciativa de dos diputadas del diputado. Creo que es aquí el tema, en el celular. Gracias, ¿sí?
presentaron ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana una solicitud de referéndum con el propósito, con el objetivo de que la ciudadanía pudiera decidir si debía mantenerse o eliminarse el acuerdo DIGELAC ACU 57-2025 que se emitió el 27 de diciembre del año pasado, en el cual se aprobó el incremento a la tarifa del transporte público. Dicho acuerdo contemplaba, entre otros aspectos, una tabla con las tarifas generales y preferenciales. De manera posterior, el 13 de enero, se modificó ese acuerdo para incorporar la tarifa preferencial para estudiantes. De conformidad con la Ley del Sistema de Participación Ciudadana para la Gobernanza, el referéndum es el mecanismo por el cual la ciudadanía puede pronunciarse sobre la abrogación o derogación, es decir, suprimir, revocar, eliminar de manera total o de manera parcial disposiciones generales emitidas por autoridades estatales o municipales. Es decir, que a través de este mecanismo se permite someter a consideración pública la eliminación total o parcial de un acuerdo o de un decreto. Una vez presentada dicha solicitud, el Instituto Electoral revisó que se cumplían los requisitos de forma, tales como la identificación precisa del acto que se pretendía someter a referéndum, que es el Acuerdo 57-2025, que tenía la tarifa de manera original, nombre, domicilio para recibir notificaciones, entre otros requisitos de forma que de manera inicial se tienen que cumplir. Después de esta revisión, el procedimiento fue admitido por el IEPC y lo turnó al Consejo Estatal de Participación Ciudadana para el trámite correspondiente, que es una de las comunicaciones que manifesté en el punto anterior. Sin embargo, mientras el procedimiento seguía su curso, el 5 de marzo del 2026, hace unos 10 días, el titular del Poder Ejecutivo emitió un nuevo acuerdo, que es el Acuerdo 14-2026. En ese acuerdo deja sin efectos el acuerdo original, el 57-2025, y su modificación posterior, que fue en el mes de febrero para incorporar el tema de la tarifa preferencial para los estudiantes. Y al respecto emitió una nueva disposición con un nuevo contenido, con un contenido distinto. ¿Qué quiere decir? Que revocó, derogó, modificó el que había emitido originalmente para emitir un nuevo acuerdo con términos diversos. Este hecho que se presenta de manera posterior a la admisión que realiza el Instituto Electoral es relevante porque el referéndum fue promovido respecto a un acto en concreto, un decreto, un acuerdo en concreto que está plenamente identificado y que fue en su momento materia para que se admitiera. En otras palabras, la consulta o el referéndum no se planteó sobre la tarifa del transporte, porque el referéndum va en razón a un instrumento jurídico, una normatividad. Entonces, en ese sentido, fue sobre un acuerdo específico, que ya lo mencioné, estaba vigente al momento de admitirse. En ese sentido, al haber quedado sin efectos el acuerdo que consistía en la materia del referéndum, se actualiza una pérdida de la materia. ¿Esto qué significa? Que desaparece el objeto sobre el cual debía pronunciarse la ciudadanía. En ese sentido, lo procedente y la propuesta que se hace es sobreseer el trámite, es decir, dar por concluido el procedimiento sin entrar al fondo del asunto, ya que el acto cuya derogación se pretendía consultar dejó de existir jurídicamente. Es decir, en términos simples, ya no tendría sentido continuar con el referéndum respecto de un acuerdo que ya fue revocado, sustituido por uno distinto, y es la razón, es el fundamento por el cual se propone a este Consejo emitir la resolución en sentido de que es improcedente, porque es la facultad que tiene este Consejo para determinar si procede o no, en razón del sobreseimiento por las consideraciones antes expuestas, toda vez que deja sin materia de estudio el presente asunto a tratar, que es el referendo. Es el sentido de la resolución que se le circuló a todas y a todos ustedes, con los ajustes que cada uno
nos informó y es la propuesta que se hace al Consejo y dejamos abierto el micrófono para quien quiera abonar al tema. Si alguno de los consejeros que están en línea, el diputado Barragán, adelante. Muchas gracias, Claudia. De nuevo los saludo a todos y a todas con mucho gusto. Fíjate que quiero compartir una reflexión a propósito de esta situación que estamos votando en este momento. Entiendo perfectamente que a final de cuentas un procedimiento, un mecanismo de participación ciudadana que tiene como fundamento un acuerdo determinado, al anularse este acuerdo en estricto sentido legal, el mecanismo de participación ciudadana pierde cualquier sentido, puesto que si está diseñado o está previsto que va a combatir un acuerdo y este acuerdo pierde vigencia, se anula, se deroga, se elimina, pues en el sentido lógico jurídico, efectivamente este mecanismo ya no tiene ningún sentido de existir. Lo que quiero compartir con ustedes, y quiero adelantar el sentido de mi voto, que votaré en contra en este punto, va en el sentido de que aunque hay una explicación jurídica que lo acabas de leer perfectamente, también hay que leer la coyuntura política de fondo de lo que estamos viviendo. El hecho de que ese acuerdo haya sido derogado no significa que las condiciones que motivaron el mecanismo de participación ciudadana se hayan eliminado. Dicho de otra manera, el fondo del asunto obedece a un tema político que en algún momento encontró una personalidad en un acuerdo y que el hecho de que ese acuerdo se haya derogado no significa que de fondo hayan cambiado las condiciones o adelantándome y poniéndome, no porque sea yo parte del Congreso, ni porque yo haya promovido este mecanismo, pero poniéndome del lado de los ciudadanos, en este caso diputadas, que impulsaron este mecanismo de participación ciudadana, estoy seguro de que la vocación o la intención de que este mecanismo haya sido activado sigue vigente. Sigue vigente puesto que de estrictamente, aunque de forma haya cambiado el número del acuerdo, creo que todos tenemos más o menos claro que de fondo sigue siendo el mismo tema por el que fue activado este y otros mecanismos de participación ciudadana. No tengo ninguna duda de que desde el Congreso se tendrá que hacer algo, se tendrá que volver a proponer una nueva solicitud de activación de mecanismo de participación ciudadana. Ya tomarán la decisión mis compañeras diputadas que impulsaron en primera instancia este mecanismo de participación ciudadana. Pero lo que yo quiero transmitirles es que independientemente, aunque exista una razón jurídica en el tratamiento de este caso, todos nosotros, todos en el Consejo y muchos de los diputados y diputadas que estamos en la Comisión de Participación Ciudadana, hemos hecho esfuerzos extraordinarios para impulsar la participación de los jaliscienses, no importa si son o no son diputados. Hemos hecho enormes esfuerzos de promoción y de impulso para el uso y el aprovechamiento y el seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana. Y me parece que mandaríamos un mensaje equivocado, puesto que podría parecer que estuviéramos nosotros bajando una solicitud de un mecanismo de participación ciudadana, cuando estoy casi seguro que los promotores, las promotoras, todavía querrán mantener vigente. No me atrevo a hablar por ellas, sin embargo, yo adelanto mi voto en sentido negativo y estoy seguro de que desde el Congreso de Jalisco habrá una actualización en esta solicitud para que este mecanismo siga vigente. Es cuanto. Muchas gracias, diputado, y tomamos nota de su intervención. Gracias por la reflexión que nos comparte. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la voz?
Gracias, Claudia. Pues muy buenos días, tardes, no días todavía, a quienes nos están acompañando de manera virtual y bueno, por supuesto también a los presentes. Están con nosotros las regidoras, la síndico y también integrantes del Consejo de Participación Municipal y por supuesto el presidente de Agualulco. Además, pues de que estamos presentes todos los integrantes de este consejo. Y yo también quisiera compartir otra reflexión respecto a este punto, presidente, secretaria, que con este asunto que se pone a consideración. Los mecanismos de participación ciudadana, en este caso como el referéndum, evidentemente son una expresión sumamente valiosa de la vida democrática de nuestro estado, de nuestro país, y permiten que las personas o que la ciudadanía se involucre en los asuntos públicos y que las decisiones del Estado se sometan a un diálogo público y por supuesto al escrutinio social, ¿no? Este es uno de los mecanismos que tenemos en nuestra ley estatal y que pues además la gran mayoría de los que estamos aquí presentes sabemos que no solamente existe este mecanismo, sino que existen varios mecanismos que incluso son poco utilizados. Sin embargo, también gracias a la plataforma que activó el Instituto Electoral de nuestro estado, que es una plataforma electrónica, es que se ha fomentado, o sea, más bien se ha facilitado la utilización aún más de varios de los mecanismos que tenemos y yo no me cansaré de destacar esta iniciativa que se dio desde el Instituto Electoral y que hoy en día pues nos tiene en un nuevo estado de la cuestión. Es decir, existe un antes y un después de esta plataforma. Hoy en día tenemos mayor posibilidad de que este tipo de mecanismos se activen cada vez más y por eso me parece sumamente importante el papel que juega este consejo y cada uno de sus integrantes, porque en la medida en la que se activen más, tenemos que resolver, atender, revisar cada uno de las peticiones que sean sometidas a este consejo con la mayor apertura, seriedad, pero sobre todo con el mayor respeto a las reglas. Porque este consejo, digamos, está obligado a respetar la parte legal y jurídica que establece. En este consejo habemos varios integrantes que somos servidores públicos desde diferentes espacios, como un órgano autónomo, el Congreso del Estado, la Secretaría, pero también forman parte ciudadanos que al momento en que están tomando parte de decisiones públicas, también tienen responsabilidad en las decisiones que estamos tomando, todas y todos. Y en este sentido, evidentemente necesitamos revisar cada uno de los asuntos que cada vez van a ser más con la mayor, digamos, atención, insisto, y respeto a las reglas, precisamente para que nuestras decisiones vayan sumamente con una base, evidentemente, del deber ser, aunque quisiéramos en ocasiones que resolver con base en criterios, digamos, subjetivos, más bien tendríamos que irnos a resolver con lo que la ley nos establece como facultad para hacer. Y en este sentido, evidentemente, yo celebro que en este momento formemos parte de este consejo tantas personas que tenemos este objetivo y propósito
o visión de impulsar la participación ciudadana de nuestro Estado, pero esta participación ciudadana debe de hacerse también desde la responsabilidad y corresponsabilidad. Y esto conlleva que nosotros, como integrantes de este consejo, pues revisemos evidentemente cada uno de los pasos y requisitos. Yo coincidiría con el diputado Alejandro Barragán, con quien coincido en gran medida en los planteamientos que señala. Sin embargo, me parece que debemos de atender puntualmente lo que la ley nos establece, ¿no? Como requisito para resolver. Nos hablan sobre el acto que se está, digamos, poniendo a referéndum y también lo que existió posterior a este acto. Y en este sentido, evidentemente me parece que la propuesta que se nos hace, me parece que es la que legalmente corresponde y que este consejo, pues también a su vez debemos de continuar impulsando la activación de estos mecanismos, pero insisto, y Anel me va a entender muy bien porque en varias ocasiones hemos coincidido, debemos de generar esta práctica de la participación ciudadana a través de la pedagogía ciudadana, porque en la medida en la que más se utilicen, más también debemos de orientar a que sea con base en las mismas reglas que están establecidas y que debemos de atender. Y esto es actuar con base en la responsabilidad o en la corresponsabilidad que desde cada espacio nos corresponde al ciudadano y también a quienes somos servidores públicos. Y yo también quiero señalar algo que no quiero dejar de mencionar. En esta parte digamos, de lo que se estuvo comentando, ¿no? A través de lo que motivó la activación de este mecanismo, de este referéndum. Me parece que existieron varios cuestionamientos y que el Poder Ejecutivo, el gobernador básicamente, con base en toda esta serie de cuestionamientos que se estuvieron vertiendo durante semanas, las semanas previas a lo que nos tiene el día de hoy aquí, también existió esta escucha, una escucha, independientemente del procedimiento o no, existió esta escucha de lo que se estuvo vertiendo en medios de comunicación o a través también de diferentes actores con los que él tuvo interacción, y a través de esta escucha existió un cambio y un ajuste en la primer forma o en la manera en cómo se activó esa política pública que se combatía a través del referéndum. Entonces, insisto, independientemente del mecanismo, existió esta parte de escucha, de diálogo, de sensibilidad y de ajuste. Y creo que esto también es necesario que quede, digamos, dentro de esta reflexión, que si bien es cierto, tenemos toda una serie de mecanismos de participación, digamos, instrumentados en la ley, y que yo coincido con el diputado en que debemos de activar la participación ciudadana, la formal y la no formal, y de buscar que el mayor número de personas identifiquen que pueden incidir en la vida pública, en los asuntos públicos y por ende en las decisiones públicas. Esto es algo que debemos estar haciendo permanentemente, constantemente, a través de los diferentes espacios, sí o sí. Es decir, debemos de fortalecer la participación social desde cualquier espacio, desde el ciudadano de a pie,
desde el área académica, desde la academia, desde el sector empresarial, desde el sector social. Lo debemos de hacer. Pero cuando se trata de ya la activación de un mecanismo formal que está completamente establecido en ley, me parece que también recae como responsabilidad de nosotros atender las reglas del juego a las que estamos sometidos, todas y todos, ¿no? Entonces, no quería dejar yo de mencionar este compromiso evidentemente, con la activación de la participación ciudadana, pero también no quiero dejar de mencionar el compromiso con el respeto y el apego a las reglas para resolver de manera clara, institucional y, por supuesto, con respeto a la ciudadanía. Gracias. Gracias, secretaria. Igualmente también dejamos registro en el acta de la intervención. Y adelante, Anel Vázquez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer una reflexión sobre esto mismo, pero digamos, no jurídica, porque no es mi fuerte, sino más bien en términos de participación ciudadana. Me parece que estos mecanismos constituyen instrumentos para, digamos, para someter al escrutinio público cuestiones que efectivamente operan. Es decir, aquellas que producen o pueden producir efectos en la vida pública, ¿no? Entonces, es mi interpretación, cuando este acto que se pretende someter ha dejado de existir, pues yo creo que el mecanismo pierde su función sustantiva como herramienta de control democrático, porque ya no existe una decisión pública sobre la cual la ciudadanía pueda pronunciarse en efectos prácticos. De esa manera, la participación digamos, yo creo que se desvincularía de lo importante de su función transformadora y entonces reduciría a un ejercicio meramente declarativo, ¿no? Y yo creo que tendríamos que defender no solo la participación, sino la participación eficaz, que efectivamente no se quede solo en digamos, en la declaración, en lo bonito que es la participación, en que la tenemos que promover, sino yo creo sobre todo estos mecanismos específicos de participación ciudadana tenemos que defender su eficacia, que efectivamente cuando se usen sea para controlar una decisión pública, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, consejera. Adelante, diputado Barragán. Gracias, Claudia. Escuché con mucha atención a mis compañeras consejeras. Me da mucho gusto que tengamos opiniones para compartir. En mi primera intervención quería hacer una opinión muy genérica en la que yo tenía como objetivo el explicar que el sentido de mi voto iba en el sentido del respeto al ciudadano o a la ciudadana o a los ciudadanos que impulsaron el mecanismo de participación ciudadana. Entiendo jurídicamente, pero en esta intervención quiero ser mucho más preciso y quiero hablar con mucha mayor claridad. El mecanismo que se activó desde el Congreso de Jalisco de este referéndum tiene como fondo el poner a la consideración de los jaliscienses un aumento en la tarifa del transporte público. Si bien hubo una modificación a ese acuerdo, si bien cambió el formato del acuerdo, si bien ese acuerdo en el que se basó la solicitud de ese referéndum ya fue derogado, en estricto sentido el aumento de la tarifa en el transporte público sigue vigente. Cambió de instrumento jurídico, pero la forma no es el fondo. El fondo es que sigue habiendo un aumento en la tarifa del transporte público y es lo que se está buscando, que sean los ciudadanos los que participemos en la decisión si queremos o no. O sea, porque si nosotros, y entiendo muy bien cuál va a ser la postura del Consejo, si al final de cuentas el Consejo decide desechar esa solicitud, pues podríamos también estar generando el precedente, o sea, si no somos capaces, lo contemple o no lo contemple la ley, lo voy a decir con mucha responsabilidad. Si nosotros entendemos que la vocación de nuestra ley y de los mecanismos de participación ciudadana es escuchar a los ciudadanos, y si nos queda claro cuál es el verdadero fondo, cuál es la verdadera vocación
de esta solicitud, de este mecanismo de participación ciudadana. Y el fondo sigue vigente. ¿Cuál es el fondo? El aumento en la tarifa en el transporte público. Desde mi perspectiva, creo que podríamos también mandar un mensaje de que de ahora en adelante cualquier asunto que pudiera estar tratándose de manera pública, pues hay que combatir, hay que modificar el acuerdo, hay que modificar ese documento y automáticamente las firmas, las solicitudes, cualquier otro requisito que se hubiera generado, pues se anula inmediatamente, ¿no? Entonces, insisto, comprendo y quiero ser muy enfático en esto, comprendo el aspecto jurídico que nos lleva a la motivación de votar en un sentido o en otro, pero yo quiero mandar el mensaje de que en mi voto en contra es de que creo que deberíamos nosotros como consejeros dar una oportunidad de continuar con las solicitudes de los mecanismos de participación ciudadana activos como muestra de que no ha cambiado de fondo lo que los motivó o las motivó a los ciudadanos para activar estos mecanismos. ¿Qué es lo que seguiría? Pues a lo mejor si se desecha esta solicitud, que los interesados o las interesadas pues vuelvan a solicitar ese mecanismo y seguramente lo harán, pero lo harán únicamente cambiando el nombre o cambiando el título del acuerdo que originalmente habían solicitado. Y es donde me parece que debería de haber una mayor flexibilidad, una mayor consideración por parte del Consejo para mantener vivo, mantener vigente, incluso hacer alguna suerte de modificación o preguntarle a los solicitantes si están interesados en mantener su solicitud y hacer las modificaciones a los documentos que sean necesarios. Pero digamos, no desechar de manera automática un mecanismo que, insisto, el fondo sigue vigente. Esa es la intención de mi intervención, Claudia. Muchas gracias. Gracias, diputado. La consejera Neira Godoy también quiere hacer una intervención. Muchas gracias, secretaria, muy amable. Buenos ya tardes a todas y a todos. Entiendo que el sentido del proyecto que se acercó a las y los integrantes desde el 12 del mes que transcurre, justo va a propósito de que se pierde la materia y el objetivo toda vez que ya hay un nuevo acuerdo que revoca al que fue objeto del mecanismo de participación ciudadana. Y en ese sentido también tratar de recordar que en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana había dos mecanismos, uno de plebiscito y uno de referéndum. Me voy a referir en específico al de referéndum, que invocaba un tanto lo mismo que el que ya estaba acá con nosotros, activado por el Congreso. Ahí entiendo que así fue, ¿verdad? Y el IEPC, cuando nace jurídicamente este nuevo acuerdo, lo que determina su consejo es desechar los dos mecanismos de participación ciudadana. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto hasta ahí? Es correcto, consejera Neira. Va, entonces en ese sentido, la propuesta del dictamen que se acerca para sobreseer este mecanismo activado estaría, digamos, en sintonía jurídica con lo que resolvió previamente el IEPC sobre el caso específico del referéndum, que empata con este mismo acuerdo que se activó acá el mecanismo, el cual nos fue turnado de origen del Congreso del Estado, ¿no? Bajo ese razonamiento, yo entendería que lo que se está proponiendo, pues es justo salvar el espíritu jurídico de que la materia objeto ya no es válida. Hasta ahí lo entiendo, y también entendería que, como bien lo expresa el diputado Barragán, la modificación a la tarifa del transporte público en zona metropolitana y algunas ciudades medias, si bien
tuvo una modificación significativa a la baja, aún representaría un costo adicional para quienes usamos de manera consuetudinaria el transporte público. Entonces, en ese sentido, nada más que quede plasmada en acta también, secretaria, sería bueno que este proyecto que se acerca se encuentra armonizado con lo que previamente resolvió el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a propósito del nuevo acuerdo vigente. Sigue estando viva, por supuesto, la legítima inquietud de que nos va a costar más el transporte. Eso es un hecho. Gracias. Gracias, consejera. Sumamos sus reflexiones y también revisamos el documento por si no lo tiene, que se adapte el tema del antecedente de lo que ya resolvió el Instituto Electoral. Y le cedo el uso de la voz a la consejera Melisa. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que están aquí presentes en la sesión y a mis compañeras, compañeros en la vía transmisión. Solicité el uso de la voz para sumarme también a esta reflexión, a este análisis que me parece pues fundamental que tengamos, sobre todo en tanto que es justo en este espacio en donde estamos fortaleciendo este sistema y donde estamos también de manera conjunta generando criterios y como también lo han mencionado quienes me han antecedido en el uso de la voz, también precedentes sobre cómo es que vamos a continuar fortaleciendo este sistema. En ese sentido, pues debo decir en el sentido muy similar a la secretaria, ¿no? Comparto algunas de las inquietudes que ya menciona mi compañero, el diputado, también Neira, y coincido en que pues hay condiciones, exigencias, problemáticas de fondo que subyacen y se encuentran detrás de lo que motiva el ejercicio y la activación de estos mecanismos. Y que el acto que estaríamos en todo y que estamos analizando hoy, desde la lectura que creo sería importante que podamos hacer, no está de ninguna manera desestimando ello, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y sobre todo que lo aclaremos, ¿no? Esas condiciones están ahí, esas discusiones públicas están ahí. Y que lo que como consejo nos compete, eso sí me parece importante mencionar, es fortalecer la participación institucionalizada. ¿Y qué significa la participación institucionalizada? Significa una serie de certezas y garantías a la ciudadanía. Y parte de esas certezas y garantías a la ciudadanía es la certeza jurídica, la certeza legal de los mecanismos. ¿Qué significa entonces esta lectura que hago? Que en este momento, y debido a lo que ya hemos todos corroborado, la materia de este mecanismo en concreto y la manera en la cual se solicitó no está más, digamos, en la mesa, y es por eso que estamos planteando este acto. Sin embargo, eso no significa que no se puedan utilizar otros mecanismos para dar continuidad a este proceso. Es decir, esto la participación institucionalizada es compleja, precisamente por eso, porque nos tiene que llevar a reconocer el potencial de unos mecanismos, el término de algunos en ciertos contextos y la manera en la cual podemos continuar atendiendo y dando cabida a las exigencias ciudadanas por medio de otros mecanismos. Entonces, yo lo que sí quería dejar muy en claro es que me parece importante que no olvidemos que no estamos hablando de la improcedencia, entrando al fondo de una cuestión, sino diciendo que en este momento ese mecanismo en concreto no puede avanzar por las razones ya aquí establecidas, ¿no? Entonces, creo que eso sí es importante también asentarlo. Gracias. Muchas gracias, consejera. Me parece que Raquel tenía también la mano levantada. Adelante, Raquel, y luego el consejero Blas. Hola compañeros, muy buenas tardes ya. Les saludo desde acá de Puerto Vallarta.
escuchando el análisis y la reflexión de todos mis compañeros, sobre todo el diputado Alejandro, me llamó mucho la atención la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, como representantes de la sociedad y específicamente en su servidora, que tenemos, es cierto que tenemos la responsabilidad muy grande de representar a todo un sector de la sociedad que quiso impulsar este mecanismo de participación. Creo que tiene razón en el aspecto que le debemos dar el respaldo y el respeto a aquellas personas que lo impulsaron, que se tomaron el tiempo de firmar el documento y de impulsarlo. Sin embargo, si está fuera de nuestra jurisdicción el poder avanzar, pues yo creo que ya no hay tema de qué hablar. Pero si existiera la posibilidad como consejo de darle la oportunidad a los promoventes de cambiar el documento o en su caso darle continuidad, creo que estamos en una muy buena oportunidad para que la sociedad sienta que el consejo los está respaldando realmente. Esa es mi posición, sin embargo, pues desconozco jurídicamente si es viable o no es viable. Gracias, consejera. ¿Cuánto? Previo a cederle el uso de la voz al consejero Blas y meramente hacer una precisión, la ley no contempla esta parte, este procedimiento. En este caso, los solicitantes, los promoventes, es el propio Congreso y en este caso en particular no hubo como requisito las firmas, como sí lo hubo en otro procedimiento que se quedó concluido ante el IEPC. Nada más para no dejar esta duda inconclusa. Le cedo el uso de la voz al consejero Blas. Nada más comentar un dato importante y decirles que de acuerdo al artículo 21 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la participación es un derecho humano fundamental. Entonces, no solamente va con el hecho de la participación, sino que esto está yendo, este instrumento está yendo más allá. Hoy, como parte del Consejo de Derechos Humanos en el Estado, les quiero decir que esto tiene una trascendencia mayor, puesto que no solamente se queda en un instrumento de contemplación, un instrumento de opinión, de participación, sino que además abarca los derechos humanos. Y esto nos pone en un estatus a nivel internacional en cuanto a este ejercicio de participación social. Nada más quería comentar esto, que lo consultáramos. Este artículo 21 pues nos explica en esta Declaratoria Universal que la participación política y la participación ciudadana es un derecho fundamental en el ser humano, en sus derechos universales de persona pensante, persona votante, y además tiene derecho a votar y ser votada, pero además tiene derecho a que se conozca su opinión, a que conozca sus puntos de vista, pero lo más interesante es que la institución en este caso retome este concepto y lo esté plasmando en un instrumento como ahora se está viendo. Entonces, yo felicitarla, secretaria, porque bueno, esto trasciende más allá de un instrumento que estamos ahorita viendo, sino que esto es un ejemplo también, si lo globalizamos y este instrumento lo llevamos o lo socializamos más allá fuera de las fronteras, vamos a darnos cuenta que estamos en una norma internacional, estamos cumpliendo una norma internacional y esto creo que hay que platicarlo, hay que sacarlo y que la gente sepa en el mundo que se está haciendo este ejercicio de participación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Dolores. Buenas tardes a todos ustedes. Mi intervención es breve. Yo lo único que quiero refrendar es que todos los acuerdos que se tomen en este consejo deben de estar apegados a la ley. No podemos salirnos. Tenemos que tomar a veces decisiones que no nos gustan, pero que sin embargo, pues sabemos que es lo correcto. En este caso, pues nuestra decisión es la propuesta que escuchamos de nuestra secretaria técnica y que nosotros no podemos actuar fuera de la ley, lo repito, porque la ciudadanía tiene los ojos puestos en nosotros, pero sobre todo tiene la confianza. Confían que el Consejo haga las cosas de acuerdo
a las reglas y normas de nuestra ley. Entonces, yo creo que debemos de seguir adelante así como estamos. Si se tienen otras decisiones, pues más adelante las veremos, otros acuerdos, pues también, y si viene la misma propuesta en otro número de acuerdo, pues lo vamos a recibir, pero creo que en este caso lo importante es darle solución a lo que tenemos enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo valoro mucho la madurez de poder interpretar, decir, opinar las distintas ideas y posiciones que todos tenemos. El referéndum se realizó en base al aumento a 14 pesos. Se recibió, se le dio su lugar. En ningún momento se ha desestimado o minimalizado. En cierta forma, ya sea en una participación ciudadana formal e informal, esto lleva a la madurez de nuestro gobernador a tomar la decisión al escuchar lo que la gente quiere y lo que la gente decía y tomar una decisión en base a este tema. Voy a irme a otros casos, pero hemos tenido asuntos a nivel nacional que el 90% de la población no está a favor y no se toma en cuenta la ciudadanía, no se escucha y se toman decisiones a base de capricho. Aquí fue una madurez del gobernador, decir, me equivoqué y tomamos estas decisiones. Si hay algún otro movimiento que se quiera hacer otro mecanismo, adelante, se vuelve a tomar con la mayor seriedad que se tomó este. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, retomamos todas sus reflexiones, las cuales son valiosas, y también para otro tipo de acciones, como es la agenda que tiene el Consejo de Participación, lo cual ya lo hemos conversado, áreas de oportunidad para capacitar, para fomentar, para ir a los municipios, para impulsar, para hacer sinergia también con los consejos municipales y el Consejo Estatal, y que esto, digamos, no desestime, por supuesto, el impulso que es la naturaleza de la participación ciudadana como un derecho humano, como bien lo dice el consejero Blas, y en razón del tiempo y del respeto, sin que ello, ya lo mencionaron, limite la promoción y el impulso de diversos mecanismos que sí están adaptados al fondo del asunto, porque recordemos que el tema del referéndum va en razón específicamente jurídicamente en la abrogación o derogación de disposiciones legales muy particulares, y con todo respeto de los integrantes me voy a permitir someter a consideración el punto de acuerdo que propusimos originalmente. Si lo podemos ver en pantallas, de todas maneras lo voy a leer y hacer la votación de manera nominal. Si alguien quiere hacer alguna observación, precisión, por favor siéntanse en la libertad de hacerlo. Y de poner las cámaras quienes vayan a votar. Agradezco también a los consejeros suplentes que nos acompañan, Ana Isabel Cortés, Roberto Acosta, y no sé si alguien más esté ahí suplente, que no lo vemos, pero gracias por acompañarnos en esta sesión. Se somete a consideración de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo consistente en que se determina no es procedente el mecanismo, sin entrar al fondo del asunto, por el hecho de haber quedado sin materia la solicitud de referéndum radicada con el número de expediente CPCPG MPC 01 Ref 2026, toda vez que el mismo se sobresee por las consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente resolución y que ya las expuse al inicio, de conformidad con lo establecido en el considerando 3 del presente dictamen, así como los artículos 16, fracción 9 y 45, fracción 5 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. Inicio con la votación, principalmente por el Consejo, ciudadanos y luego los representantes y titulares de las entidades públicas. Presidente del Consejo, Ramón Marcelo Cortés Martínez. A favor. Representante de la Academia de las Universidades asentadas en el Estado de Jalisco, Anel Alejandra Vázquez Anderson. A favor. Representante de la sociedad civil con domicilio en el área metropolitana de Guadalajara, Blas Sergio Jasso Hinojosa. A favor.
Representante de personas con discapacidad, Francisco Martín Martínez Vázquez. A favor. Representante del Movimiento de Mujeres y o Feministas en el Estado, Martina Sedano Reyes. Ay, quiere visitar a mi mamá en la noche porque le da miedo. ¿Qué? Pues la reunión. ¿Hay una reunión? Mira, ¿qué sonando ahí que está Tinico y todo se mantiene? A favor. Representante de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer y otros géneros, identidades y orientaciones sexuales del Estado, Camila Rodríguez Valdovinos. A favor. Gracias, Camila. Representante de la comunidad de adultos mayores, Dolores Edith Sierra Romero. A favor. Gracias. Representante de las asociaciones de padres de familia, Raquel Fierro Rivera, que está virtual. Me abstengo. Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Diputado presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, Alejandro Barragán Sánchez. En contra. Gracias, diputado. Presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco, Neira Josefa Godoy Rodríguez. A favor del proyecto presentado. Y por último, consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Melissa Amezcua Yepis. A favor. Se aprueba por mayoría de los presentes, contando 10 votos a favor, 1 en abstención y 1 en contra. ¿Es cuánto? No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:28 horas, se declara formalmente clausurada la segunda sesión extraordinaria 2026 del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza. Muchas gracias a todas y todos por su presencia y participación. Gracias a los que se conectaron, las que se conectaron. Muchas gracias. Buena tarde, buenas Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buena tarde, gracias. Nos vemos. Buena tarde.